¿Sientes que no sabes programar o que no eres bueno? No te preocupes. Yo también cometí un error muy grave cuando empecé a programar. Y es que la verdad me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho a mí desde un principio. Y aunque es algo hasta un poco obvio, bastantes personas, incluso más experimentadas, no le dan la importancia que se merece. Y es lo siguiente: conceptos antes que código. Definitivamente una de las premisas que muchos pasamos por alto, pero que te puede hacer la vida mucho más sencilla cuando estás comenzando a programar. Y es que con el pasar de los años me he dado cuenta de la importancia de esta frase. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que es mucho más importante que como programador aprendas los conceptos esenciales en los que están basados y que se manejan en todos los lenguajes de programación, desde estructuras de datos, funciones, variables, tipos de datos y condicionales. Si eres completamente principiante, este es el mejor consejo que te puedo dar. Trabaja tu lógica de programación, ya que es la habilidad más importante que puedes desarrollar como programador. La única diferencia entre un programador experimentado y uno que apenas va comenzando es que el experimentado comprende al 100% todos los conceptos esenciales y los sabe aplicar de forma práctica en cualquier lenguaje, independientemente de la sintaxis, mientras que un programador principiante puede llegar a saber uno o varios lenguajes de programación, pero no conoce cómo aplicar esos conceptos puntualmente en sus proyectos o soluciones. Y es que no importa cuál sea el lenguaje que utilices o con el que empieces a aprender a programar, si conoces qué es una clase, una instancia o cómo funciona una pila o una cola, puedes aplicar estos conceptos en el lenguaje que quieras. Únicamente cambia la sintaxis, pero en esencia es básicamente lo mismo. Trabajar tu lógica de programación también es de gran ayuda al momento de abstraer problemas de programación y comprenderlos a un nivel más profundo, y eso te puede ayudar de cierta manera a llegar a soluciones más acertadas y eficientes. Uno de los primeros conceptos que se enseñan para poder empezar a programar es el de algoritmo, ya que por intuición todos sabemos o tenemos una idea de qué es un algoritmo, que lo podemos definir como una serie de pasos secuenciales que se llevan a cabo para completar una acción. Y digo que es uno de los conceptos más fáciles de comprender porque no simplemente aplica en la programación, sino en la vida diaria. Es decir, todos tenemos un algoritmo que seguimos rutinariamente para llegar a la escuela o al trabajo, por ejemplo, aunque claramente hay conceptos un poco más complejos de comprender que ese, pero el punto es que si entendemos todos estos términos a un nivel más práctico y tangible, y no tan solo lo vemos como un montón de código que escribimos y ya está, entonces nos será más sencillo traducir todo ese conocimiento a cualquier lenguaje de programación. E incluso si decides estudiar programación o alguna carrera relacionada en la universidad, en algún punto llevarás materias como matemáticas discretas o fundamentos de la programación o alguna parecida, donde verás teoría de conjuntos, teoría de grafos y lenguajes de programación lógica como Prolog, que te ayudarán a desarrollar tu sentido de abstracción y razonamiento como ingeniero de software, y que no simplemente te dediques a codificar sin que sepas lo que estás haciendo concretamente y con un nivel de comprensión mucho mayor. Conocer la teoría es el primer paso que uno debe dar como programador principiante, ya que sin la teoría es imposible llegar y directamente ponerte a la práctica. O bueno, no imposible, pero sí te facilita mucho más las cosas. Y algo que debemos tener presente es que los lenguajes no son más que simples herramientas. Por ejemplo, como lo sería para un chef el usar tal vez un sartén o una olla dependiendo de la receta. Lo mismo aplica en nuestra área, ya que dependiendo del proyecto o del problema que estemos resolviendo o construyendo, necesitaremos uno u otro lenguaje o framework, Angular o React, por ejemplo, para desarrollo web, o Java o Flutter para desarrollo de aplicaciones móviles, por ejemplo. La lógica de programación es de esas cosas esenciales que debes dominar sí o sí si tu objetivo es mejorar como programador, ya que te va a facilitar muchísimo la vida aprendiendo cualquier lenguaje de programación o framework que desees utilizar más adelante. Es importante que como principiante en la programación le des prioridad a esto antes que empezar a aprender la sintaxis de algún lenguaje o de querer comenzar a construir programas. Y ten presente que siempre el mejor programador no es aquel que domina varios lenguajes, sino aquel que domina los conceptos a la perfección y sabe cómo aplicarlos en sus desarrollos y programas. Recuerda suscribirte al canal porque próximamente estaré subiendo una serie de videos explicando algunos de los conceptos más importantes de la programación que mencionamos en este video. Y también si tienen alguna otra sugerencia para futuros videos, les agradecería mucho que me lo dejaran aquí abajo en los comentarios. De verdad, muchas gracias por todo el apoyo que han estado recibiendo en los videos y por todo su feedback. De verdad, de todo corazón. Si quieres ver otro video, aquí te dejo algunos que te pueden gustar.